Listo. Bueno, espero que se estén despertando, que estén despiertos ya, de una vez, ¿verdad? Ahorita estuve de forma rápida, aprovechando que llegué un poco temprano al colegio, revisando las entregas en biología. Y en el tema 1, que era sobre el desarrollo sustentable, todavía me falta Vaca, González y Granizo. Creo que las tres están aquí ahorita. Mister, yo sí que busco y recontra que busco ese deber y créame que no lo encuentro para hacerlo. Y eso le estoy diciendo a mis amigas, la otra vez les decía, ¿dónde lo encontraste? No, que ahí está, y yo no lo encuentro, se lo prometo que no lo encuentro. Hoy día vuelvo a buscarlo, porque en serio no lo encuentro, he estado intentando hacerlo ya. De todas maneras, si al final nos da tiempo, yo me conecto para, o sea, comparto ahí la plataforma para que veas dónde está el tema. ¿Sí? Entonces, en el tema 1 me faltan esas tres personas. En el tema 2 solamente falta Vera, que creo que está Vera. Sí, solo falta Vera en el tema 2. Y el tema 3, que falta la semana pasada, solo falta Casillas, Peña, bueno, Peña no está, y Herrera. Entonces, falta Mister, disculpe, ¿cuál? ¿Cuál deber? sistema endocrino en animales, falta ese. Si quieren, vamos a aprovechar para mostrarle a las chicas, así Valeria ve y usted también. Ya voy. ¿Dónde están? Aquí. Es química, ¿verdad, mister? A ver, no biología, estoy hablando de biología. Química no, ayer no revisé porque llegué un poquito tarde. Aquí está. Pero ya lo hice. El Porque se segundo, pone nerviosa. ya voy. El segundo parcial comienza aquí, donde dice presentación de la unidad 2. Aquí lo que está es la programación. Este es el primer tema, Valeria. Este que está aquí, que dice la contaminación y el desarrollo sostenible. Aquí está contenidos y actividades, y aquí está donde vamos a colocar la actividad. Las actividades están en esta parte que dice para aprender hazlo tú. Tienes que entrar al documento, contenidos y actividades, y ahí están las actividades que tienes que ir haciendo el capture de las actividades. Ya, Luego, mister, esa actividad fue la que le dije que yo no la pude hacer porque me decía que no tenía conexión o algo así. Y yo le pedí ayuda a Angie. Y Angie sí podía, pero yo no podía. Y yo reinicié la computadora, salí de la plataforma, no sé si, cerré mi sesión. no, no sé a qué se deberá, porque la única que ha presentado esa dificultad eres tú. No sé cómo hacer en ese caso, ¿verdad? A menos que tus compañeros te manden la captura sin ellos haber hecho las preguntas y usted haga las respuestas aparte y me envíe el documento. Es la única manera, ¿verdad? Porque no sé por qué no lo puedes abrir. No, debe ser algo de actualización, algo de, no sé, algo de eso tiene que ser. De compatibilidad puede ser también de esas actividades. Luego este es el tema 2, que es donde está Vera, ¿verdad? Sistema nervioso, perdón. Aquí está, este es el sistema nervioso. Y este es el tema 3, que me estaba diciendo Casilla, sistema endocrino. Aquí está, sistema endocrino, aquí está el documento y aquí está lo que dice. Hay que hacer un cuadro comparativo del sistema endocrino en animales vertebrados e invertebrados. Ejemplos y imágenes. Aquí hay que colocarlo. En este caso, en el tema 3, es Casillas, Peñas y Herrera. Y hoy vamos a desarrollar este, que es el sistema inmune en animales. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Nos faltan muchas personas, pero sí es bueno que nos pongamos al día, ¿no? Bueno, ahí están las actividades. Estoy hablando de biología, por si acaso, ¿no? De biología. Química ayer sí no les dije nada porque llegué en el tiempo aquí y no revisé. De todas maneras, cuando yo revise el viernes, en este caso ya les dije biología, el viernes cuando yo revise lo de química, si alguno falta en alguna actividad, yo les hago llegar para que se pongan al día si no están al día en algún tema. Bueno, está bien. ¿Alguno de ustedes no sé, pregunto yo, ha tenido algún tipo de enfrentamiento en la calle con otras personas? Sí, Vera, ¿verbal o físico? Con esos hombres morbosos que hacen. O sea, que Vera va por la calle y va levantando el polvo. Ok. Ajá, Entonces, la mayoría de nosotras. la mayoría, ok. A ver, ¿y cómo ustedes se dan cuenta que está pasando esa situación?
Porque comienzan a decir, mamacita, no sé qué, no sé cuánto, y eso no, es como que... ¿Y cuál es tu reacción? Valeria dice que ya no le dicen nada. A veces le digo como que, anda a decirle mamacita a tu madre. Ah, ok. O sea, de forma verbal. Nunca ha habido nada físico. Ah, gracias a Dios. Ah, de forma verbal. ¿Y los varones, los chicos, han peleado, han discutido? Bueno, no digo que en la calle le digan cosas, ¿no? Pero por lo menos, no sé, con otro compañero, una discordia, algo. No, niños, nunca hagan eso. Tal vez Asqueroso. alguna vez, pero no es que recuerde. Pero sí, físico no. Físico no. Verbal sí, Newton. Cuenta en el Verbal, colegio, mi. probablemente, pero no, en la calle, pero no es que recuerde así, a ciencia cierta, Y en el colegio debe sí. haber. Mister, bueno, a mí varias veces en el colegio, mister. Pero físico o verbal. Físico y verbal Físico. también. Ninguno de ustedes ha tenido ningún, espero que no, no, pero bueno, vamos a preguntar, ¿alguno de ustedes ha tenido algún choque físico? Ninguno. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué Juan, choque a ver, físico? cuéntame. Sea, como un choque, ¿a qué se refiere? ¿En un auto? ¿O como de golpes? Ajá, de golpe, ajá, exacto. Ah, no, Cuando me robaron. Valeria, cuando te robaron. Ajá, es que yo no quería que me roben, pero ya pues. O sea que primero te defendiste. Eso traté de hacer, pero ya pues. Trataste. Ah, significa que diste algunos golpes en el momento a la persona. Marcos, ¿qué ibas a decir al respecto? Nada. No, que le preguntaba que era choque físico, no le entendía. Bueno, que haya golpes, roces, cosas, pues. Una cosa es la parte verbal, otra cosa es la parte física, pues. Ay, ya me acordé, mister. Uy, yo tengo una con Valeria. Iba con Valeria y con Keisha cruzando la calle para ir a comer. Y en una esquina había, ahí por ahí mismo del colegio, en una esquina habían como 5 señores. Y nos quedaron viendo nomás, pero cuando nosotros íbamos de regreso, nos gritaron algo, fue una asquerosidad, ya no me acuerdo, pero nos gritaron una asquerosidad. Y nosotros íbamos con el uniforme del colegio. Y entonces Valeria dice, cállese, viejo asqueroso. Muy bien. Está bien. Entonces, bueno, les estoy haciendo esa pregunta, ¿verdad? Porque el tema de hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con saber defendernos, ¿verdad? Cómo defendernos ante ciertas situaciones, ¿no? Aunque el tipo de defensa con el que vamos a tratar en este tema tiene que ver más que todo con una defensa que va a ocurrir, queramos o no, ¿verdad? Cuando hay elementos externos o internos que puedan malograr nuestro equilibrio orgánico, ¿verdad? O biológico, el cuerpo va a reaccionar de alguna manera. Entonces, a esos mecanismos, ¿verdad? De defensa que ocurren de forma natural, tienen relación a eso, ¿no? Les hago referencia a este tipo de situaciones que les acabo de preguntar por el hecho de que, bueno, nosotros seguimos viendo que a través de los sentidos, por ejemplo, cuando Doménica dijo, bueno, la persona dijo una mala palabra o dijo una expresión, ¿verdad? Entonces, eso entra a través del oído. O en el caso, por ejemplo, cuando les dije físico, ¿verdad? Recibimos un golpe, entonces la piel juega un papel importante en recibir esos estímulos. O, por ejemplo, pudiésemos estar en peligro, por ejemplo, cuando probamos algo, ¿verdad? Y de alguna manera detectamos que no está bien, ¿verdad? Por algún tipo de comparación de los sabores naturales de lo que estemos comiendo con el sabor extraño que está en ese momento que no se relaciona con la fruta o con el alimento que estamos ingiriendo. Entonces, los sentidos juegan un papel fundamental. Por eso es que nosotros siempre tenemos que hacer algún tipo de práctica física que tenga que ver con el desarrollo
muy agudo de los sentidos. Cuando hablo de los sentidos, por ejemplo, Newton tendrá muy desarrollado lo que es el tema auditivo por el tema de la música, por ejemplo, ¿verdad? El tema de la música ayuda mucho a la parte auditiva. El tema, por ejemplo, de ejercicios, alzar pesas y esas cosas tienen que ver mucho, por ejemplo, con la piel, con la ubicación espacial de nuestras extremidades. El tema, por ejemplo, de hacer crucigramas, de hacer cosas numéricas, tiene que ver mucho con el agudizar el tema del sistema nervioso central, la memoria, la inteligencia. Entonces, hay una serie de actividades complementarias que quizás están inmersas en nuestro proceso educativo, pero pueden ser complementarias en nuestros momentos libres para agudizar muchos de nuestros sentidos y que son importantes para detectar cuándo estamos en peligro. Entonces, uno de los primeros sistemas era, ¿cuál fue el primer sistema que nosotros vimos que está relacionado con los sentidos? Endocrino. Endocrino fue el segundo. Nervioso. Nervioso, muy bien. Entonces, primero, ¿verdad? Tenemos un primer sistema, ¿verdad? Que está como más relacionado directamente, que es el sistema nervioso con la captación de esos estímulos, ¿no? Si quieres, vamos a ir haciendo un esquema para poder entrar en este tercer sistema, que es un poquito más complejo. Pero les recuerdo, en esta unidad número 2, solamente vamos a profundizar o lo vamos a ver de forma muy superficial. Al contrario, de forma muy superficial en los animales, porque lo vamos a ver de forma muy general. Luego en la unidad número 3, que es nuestro tercer parcial, sí nos vamos a centrar en estos mismos sistemas, pero en nuestro cuerpo específicamente, ¿verdad? En el ser humano. Entonces, ahorita vamos a hablar, o estamos hablando de los mecanismos de forma muy general, de cómo funcionan estos sistemas, ¿no? Y obviamente, si han visto no sé, las investigaciones que ustedes han hecho en cuanto a los cuadros, las comparaciones de los filum o por vertebrados e invertebrados, se van a dar cuenta que en el caso, por ejemplo, de los invertebrados, no es tan especializado como los vertebrados, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de los invertebrados, no hablamos quizás directamente de un sistema nervioso o de un sistema endocrino porque no hay como unos órganos muy especializados, pero sí estamos hablando de que captan, hay sistemas de relación con el medio ambiente y que ellos interpretan. Obviamente, por ejemplo, los insectos saben cuando están en peligro, los insectos saben cuando hay un alimento, es decir, que hay un sistema de relación, aunque no hay un sistema especializado de, por ejemplo, de un sistema nervioso. Porque el sistema nervioso, por ejemplo, es uno de los encargados de lo que es el tema del sueño, el hambre, es una de sus funciones que controla. El apetito sexual, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces, los mecanismos, como veníamos trabajando, ya vamos a colocar aquí, ¿verdad? Como veníamos trabajando, no sé si se ve mucho, porque ahorita no sé qué esta iluminación aquí está. Ok, en primer término, ¿verdad? Nosotros teníamos los órganos de los sentidos. Los órganos de los sentidos. Y entonces, los órganos de los sentidos es nuestra relación con el medio externo. Todo lo que está afuera de nosotros, ¿verdad? Podemos captarlo y transformarlo en una señal que luego nos va a dar una respuesta o un estímulo correspondiente. A ver, entonces los órganos de los sentidos están más estrechamente ligados con el primer sistema. ¿Cuál fue el primer sistema que vimos? ¿Cuál fue? El sistema nervioso. Ajá, el sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, el primer sistema que vimos fue el sistema nervioso. Y si recuerdan, al final del funcionamiento del sistema nervioso hay dos tipos de respuesta. Una respuesta motora, que tiene que ver con el movimiento, y una respuesta secretora, que tiene que ver con la liberación de una sustancia química. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Al final, una respuesta motora y una respuesta secretora. Ahora, en la respuesta secretora, entonces entra en juego el segundo sistema que vimos. ¿Cuál fue el segundo? Sistema endocrino. Sistema endocrino, muy bien. Entonces, aquí estaría el sistema endocrino, ¿verdad? El sistema endocrino, sobre todo endo, recuerden que es hacia adentro, hay glándulas exocrinas, por ejemplo, como las glándulas sudoríparas, como las glándulas lagrimales, como las glándulas sebáceas, ¿no? Que son las que tienen una respuesta de una sustancia química hacia afuera, hacia el exterior. Ahora, endocrino es interno. Entonces, allí en el sistema endocrino vimos que hay dos tipos hay unos órganos que se llaman glándulas, perdón, y estas glándulas secretan
una sustancia química que son las hormonas, ¿no? Entonces ahí tenemos, de acuerdo al órgano, vamos a ver cuando veamos el cuerpo humano, ¿verdad? Las gonadotropinas, las somatotropinas, que son las hormonas típicas dependiendo de la glándula que las secreta, ¿no? Entonces, en ese caso, en los vertebrados tenemos, por ejemplo, las tiroides, las paratiroides, etc. Y en los invertebrados tenemos un sistema de hormonas que quizás va en un mecanismo un poco más sencillo, no tan complejo como los vertebrados. Ok. Ahora, obviamente, los órganos de los sentidos, el sistema nervioso, todo eso funciona, ¿verdad? De alguna manera, pero están relacionados, todos ellos están relacionados, nos pueden dar la razón de que puede estar ocurriendo algo internamente de forma inadecuada. Entonces, ahí estaríamos hablando de un sistema o un mecanismo de defensa. ¿Cómo se llama el sistema que se encarga de defendernos? Sistema inmune. Sistema inmune, ¿verdad? O sistema inmunológico. Muy bien. Sistema inmune. Y ese es el tema que nosotros vamos a tratar de desarrollar el día de hoy, ¿verdad? Sobre todo a nivel muy general. A nivel muy general. En el sistema inmune, ¿verdad? Que es el sistema que nos permite a nosotros y a los seres vivos desarrollar mecanismos para que el cuerpo no sea atacado, por ejemplo, por una infección, por un virus, por una bacteria. Hay diferentes mecanismos, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí en el documento que está en la plataforma. Aquí está. Okay. El sistema inmune tiene diferentes mecanismos. Hay unos mecanismos que son externos, ¿verdad? Externos y que son no específicos. ¿A qué me refiero con externos y no específicos? ¿Verdad? Cuando me refiero a externos, que están afuera. Y afuera tenemos la piel y las mucosas. Ahora, ¿por qué no son específicos? Porque ellos actúan con cualquier agente patógeno externo, independientemente de lo que sea. Por ejemplo, la piel puede tener cierto grado de pH a través de la sudoración, que eso es una mucosa, ¿verdad? Estamos liberando sudor, y a través del sudor, ¿verdad? Nosotros, es una barrera mecánica externa que hace que se arrastren los microorganismos a través de ese líquido. Por ejemplo, el pH del sudor, la salinidad del sudor hace que ciertos microorganismos no crezcan en nuestra piel. Es decir, y tampoco penetren. Por ejemplo, la piel, si ustedes recuerdan en ciencias naturales, la piel, no, aunque tiene poros, ¿verdad? Es un sistema epitelial muy masivo, estratificado, ¿verdad? Tiene bastantes capas. Entonces, los agentes externos se les va a hacer difícil a través de la piel de una forma muy fácil. De una forma muy difícil, perdón. Ahora, ¿cuál sería una forma fácil de entrar, de un mecanismo, de poder sobrepasar la piel? ¿Qué tendría que pasar? Una herida. Por ejemplo, una herida, muy bien, ¿verdad? Una herida pone en riesgo esa primera barrera. Si esa primera barrera funciona, no va a pasar nada. Y estamos hablando de una barrera muy general, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si hay una herida, o en el caso que hay una ingesta, ¿verdad? O a través de alguna parte de uno del oído, pudiese ser de la nariz, no, pueden entrar agentes patógenos. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo el caso del COVID, pues obviamente utilizamos mascarilla. ¿Por qué? Porque a través de la mucosa de la nariz, a través de la mucosa de los ojos, a través de la mucosa de la boca puede entrar el virus. Entonces, ahí no estamos hablando de una herida como tal, ¿verdad? Estamos hablando de las mucosas externas y puede penetrar, puede llegar en algún momento. Claro, el virus llegó aquí a la piel, no va a pasar nada, me lavo las manos, me baño, pero si llega a la mucosa, entonces ya pasó la primera barrera. Repito entonces, primera barrera externa y es no específica, no importa el tipo de microorganismo o de agente patógeno que esté en el exterior. Hasta ahí estamos claros con la primera barrera, ¿verdad? ¿Qué implica la primera barrera? Las mucosas, ¿verdad? Los ojos, la lengua, todo esto y la piel. Ok. Luego tenemos barreras internas, ¿verdad? Hay barreras internas, como dice aquí. Ya, bueno, vamos a colocar esto por acá. Ok. Las barreras internas, ¿verdad? Que estas pueden desencadenar una serie de respuestas. Hay barreras internas que son inespecíficas, es decir, que son generales.
Así como hay barreras externas generalizadas que no son específicas para el tipo de organismo, lo mismo hay una barrera interna. Entonces, supongamos que el microorganismo logró pasar la primera barrera, entonces va a la segunda barrera, que son las barreras internas, pero no específicas. Entonces, hay 3 tipos de respuestas. Por ejemplo, está una respuesta inflamatoria. Si entra un organismo, se nos pueden empezar a inflamar los órganos donde está el organismo. Él no sabe, el órgano no sabe qué tipo de bacteria, qué tipo de virus puede ser. Está una respuesta inflamatoria, ¿verdad? Hay una respuesta de dolor, de sensación. Y cuando entra un virus y una bacteria, aparte de inflamación y dolor y malestar, ¿qué nos da a nosotros? ¿Fiebre? Fiebre, muy bien, aunque lo digo en forma de duda, hay una respuesta de fiebre. Eso, ¿ustedes con qué pudiesen relacionar? ¿Cuándo ustedes aplican calentar algo para matar el microorganismo? A ver, denme un ejemplo en la vida cotidiana. Hervir agua. Hervir agua, muy bien, excelente ejemplo. Cuando nosotros estamos hirviendo el agua, calentando el agua, lo que queremos es que los agentes que están aquí no sobrevivan. ¿Y por qué? Porque hay un principio básico, los seres vivos no sobreviven sobre los 40, sobre los 50, se desnaturalizan, se mueren, ¿verdad? Entonces el cuerpo de forma natural tiene ese mecanismo, pero eso es inespecífico. Él lo hace para cualquier bacteria, para cualquier virus. Él aumenta la temperatura corporal. Entonces, esas respuestas son inespecíficas. Son internas, pero son inespecíficas. Repito, respuestas inflamatorias, ¿verdad? El sistema de complemento, todo eso, lo que es el dolor, lo que es la fiebre. Todo eso son respuestas internas inespecíficas. Supongamos que ni la fiebre, ni el dolor, ni la inflamación de los órganos, porque obviamente eso los tenemos que controlar. Si aumenta mucho la temperatura, como eso es una respuesta inespecífica, eso también nos puede llegar a matar a nosotros, a nuestras células buenas. Es algo así como la quimioterapia. Si la quimioterapia es verdad, es efectiva contra el cáncer, pero también mata células buenas. Sí han escuchado sobre eso, ¿verdad? Entonces, la fiebre no solamente va a matar al microorganismo, va a matar a las células buenas, las va a desnaturalizar. De hecho, una fiebre muy alta puede hacer que una persona quede en estado vegetal, porque las células del cerebro son muy sensibles. ¿Hay algún chiste que me estoy contando? Ok, continuamos. Y supongamos que allí no pasa, que el ser vivo sigue allá adentro, el agente patógeno. Entonces, viene la respuesta específica. Esta es la respuesta más especializada, que es la respuesta celular y la respuesta humoral, ¿verdad? En ese caso, cuando hablamos de respuesta celular y respuesta humoral, estamos hablando de las células del sistema inmune, las células principales. ¿Alguien sabe cuáles son las células principales del sistema inmune? ¿Las ha escuchado? ¿Las nombra? ¿O tiene idea? Los glóbulos blancos. Por ejemplo, ¿verdad? Los glóbulos blancos, que se llaman leucocitos, ¿verdad? Leucocitos. Entonces aquí tenemos las células del sistema inmune, que algunas se producen en la médula ósea y otras se producen en el timo. Entonces tenemos la producción de linfocitos. Entonces, por ejemplo, tenemos la parte linfoide, que es donde se producen los linfocitos. Tenemos los linfocitos B, que son células de memoria. Por ejemplo, hubo una vez que entró en mi cuerpo el virus H1N1. Las células, los linfocitos B, graban cómo es ese virus y graba la estrategia para combatirla. Por eso es algo muy específico. Entonces, si entra, por ejemplo, nuevamente a mi cuerpo la H1N1, ellas tienen en la memoria, los linfocitos B, cómo van a atacar. Entonces, por eso en este caso son respuestas específicas, ya van específicos. Ellos saben cómo actuar frente a un H1N1 y saben diferenciarla de una gripe normal y saben diferenciarla del VIH y saben diferenciarla de un asma. El sistema inmunológico en este caso, en la respuesta interna, es muy específica y muy inteligente. Ellos graban un sistema de batalla. ¿Cuándo fracasa este sistema de batalla? Cuando ese virus muta o cambia. Ya no es el SARS-6, sino ahora es el SARS-8. Entonces, los linfocitos B, que tienen una memoria para el SARS-6, no les va a servir para el SARS-8. Si lo estamos viendo, ¿verdad? Tienen que emplear un nuevo mecanismo. Pero los linfocitos B van grabando eso.
¿Cuál otros linfocitos tenemos? Tenemos los linfocitos T, ¿verdad? Que son básicamente los que están en el sistema inmune que produce la médula ósea, y tenemos las natural killer o células NK. Estas células son como las suicidas, algo así como los que se ponen las bombas en el cuerpo. ¿Cómo se llaman esto? Los islámicos. Y van y luchan y no importa, voy a morir, pero voy a salvar. Algo así. Las natural killer, ¿qué hacen ellas? Ellas absorben probablemente el virus y se autodestruyan. Es como un sistema de muerte súbita, ¿verdad? Entonces, estos son los tipos de linfocitos que tenemos aquí. Luego tenemos la parte no linfoide, sino mieloide, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los granulocitos, que están, obviamente la sangre juega un papel fundamental porque allí van diferentes células del sistema inmunológico. Entonces tenemos los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, tenemos los monocitos, que están los macrófagos y las células dendríticas. Obviamente aquí están las plaquetas y están los eritrocitos o glóbulos rojos. Si observan, están observando en este organizador gráfico que hay un cuadro. Este cuadro verde que llega hasta aquí dice médula ósea. Lo están observando, ¿verdad? Entonces significa que estos se producen en la médula ósea. Luego tengo un cuadro aquí más pequeño que dice sangre. ¿Lo están viendo, verdad? Significa que todas estas células, ¿dónde están? La sangre, ¿no? En la sangre. Y luego tengo aquí una que dice tejido. ¿Están viendo, verdad? Es decir, cuando estamos hablando de tejido, estamos hablando de órganos, estamos hablando de piel, estamos hablando de un conjunto de células en los músculos, etcétera, ¿verdad? Estamos hablando de tejidos. Estos que están aquí se encuentran en tejidos o forman tejidos, estos que están aquí. Entonces, estas todas son las células que están en el sistema nervioso y son sobre todo, ¿verdad? Para respuestas, sobre todo específicas, ¿verdad? Específicas. Los linfocitos son células especializadas del sistema inmune, ¿verdad? Y cuando hablaría, en este caso estamos hablando de células, si hablamos de órganos, estaríamos hablando de la médula ósea, estaríamos hablando del timo. Son los órganos del sistema principal, del sistema inmune, son órganos principales, ¿verdad? Porque ellos producen las células del sistema inmune. Estaríamos hablando, repito, cuando hablamos de órganos, médula ósea y timo. Muy bien. Esto en el caso de, obviamente, si hablamos de médula ósea, ¿de qué tipo de animales estaríamos hablando o de qué tipo de seres vivos? ¿Vertebrados o invertebrados? Vertebrados. Vertebrados, muy bien. Recuerden que los invertebrados no poseen esta estructura. Entonces su sistema de defensa es distinto y no es tan especializado, ¿verdad? O tan complejo. No vamos a hablar de especializado, sino tan complejo. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al sistema inmunológico? Estamos claros en las barreras, ¿verdad? ¿Cuáles son las células? La actividad que hay que hacer es parecida a la que hicimos en... Ya, bueno, vamos a ver dónde está. Aquí. En la clase anterior, pero en este caso con los sistemas inmunológicos, ¿verdad? Animales vertebrados e invertebrados. La idea es comparar su formación, ¿verdad? Cómo es el funcionamiento. Lo mismo que hicimos en la parte, en el tema anterior con el sistema endocrino, lo vamos a hacer ahora con el sistema inmunológico, ¿verdad? En estos dos grandes grupos, vertebrados e invertebrados. Obviamente con sus ejemplos que van a colocar y las imágenes correspondientes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? Ajá. ¿Qué tal está ese quizzes? No me voy a encontrar tampoco para poner nombres rarísimos, José. Sí, está ahí, sí, esta vez está fácil. Ah, sí. Ya te lo dijo Angie, porque ya algunos ya han hecho, ya hay 4 personas que entregaron el cuadro y hay otras personas, eso lo revisé también, ya hay personas que han entregado y hay personas que han hecho el quiz. Sí, es más sencillo el quiz. Lo que pasa es que en el sistema endocrino lo hicimos muy superficial, pero hay unos nombres de unas hormonas, eso lo vamos a ver cuando en la unidad número 3, para irnos familiarizando. Sé que esos nombres son un poco complejos, de hormonas y de órganos, entonces allí quizás eso fue lo más complejo, ese tipo de palabras, las palabras con las que se llaman estas sustancias químicas. Pero en este caso son más sencillas, las palabras o los conceptos que estamos trabajando en el sistema inmune. ¿Tienen algo que resaltar, algo que les parezca interesante o ya conocían sobre el tema, sobre las barreras del sistema inmunológico?
o sea, ya me olvidé. Ah, ya se olvidó tan rápido, Dios mío. Nadie tiene algo que decir, una pregunta, algo interesante, algo que resaltar del tema. Bueno, es que ciertas cosas son, por ejemplo, ya las habíamos visto antes, pero por ejemplo, esa clasificación de los linfocitos, eso por ejemplo, no. Ajá, que eso depende de cada función. Hay unos que van a ser los de ataque, otros van a guardar la memoria. De hecho, el sistema inmunológico es un sistema Mister. muy especializado. Dime, Gómez. ¿Sabe que hay un anime que explica todos esos, los que está diciendo? O sea, Para que usted se lo el que guarda la memoria y todo eso. O sea, y explica muy bien todo ese tipo de cosas, cada función de la célula. Excelente, muy bien. Por lo menos que nos estamos alimentando de algo muy bueno. Eso es excelente. Ujú. Muy bien. ¿Alguien Solo que, más? mister, de los nombres yo no me acuerdo porque salen unos nombres que son rarísimos. ¿En dónde? Y ya, pues, ahí en la serie, o sea, de los nombres que las células que tiene el cuerpo. Ah, bueno, seguramente los llaman ya por el nombre un poco más específico, pero en general, las células del sistema, en el caso del sistema inmune, ¿verdad? Las células más especializadas son los linfocitos. Muy bien. Bueno, espero que revisen el material. Ahí está más complementada la información. Hay otros organizadores, ¿verdad? Sobre el sistema inmunológico. Y luego más adelante, cuando veamos el humano, vamos a ver cuáles son los cuidados en específico y las enfermedades de este sistema. Esto es todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana, el día martes en química. Cuídense. Feliz semana. Cualquier duda, me escriben. Nos vemos. Cuídense. Chao.